Yet the grief causeth my tears to flow. Was the remembrance of suffering. Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en enero de 2017. El mensaje se llama La excomunión mortalmente seria. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, gloria a Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición esta mañana, que nos llenes de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu ayuda y que abras nuestra mente y corazón para oír tu voz y tu palabra. Recibir tu vida, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Para comenzar a leer en el versículo 15. Esta mañana quiero hablar acerca de la disciplina de la iglesia. En los círculos evangélicos casi no se habla de la disciplina de la iglesia y casi en muchos círculos es inexistente, mientras que en otros círculos estrictos, especialmente en grupos que ya caerían calificados como lo que es una secta, allí más bien la disciplina es casi el fogón que enciende su motivo. Creciendo como evangélico, recuerdo solo una ocasión que alguien fue disciplinado y generalmente se reserva solo para pecados muy escandalosos o sexuales, pero en círculos, como les digo, muy estrictos. También, por el contrario, en algunas iglesias menonitas y Amish hay una cosa que los une, y no es Cristo, sino son sus excomuniones, que como han excomulgado a otros, y aunque no tengan comunión, respetan las excomuniones de los unos de los otros. Y su comunión se basa más en quién está expulsado de la iglesia que en seguir a Cristo. Son dos extremos a esto. Si creemos que hay un momento y un lugar para expulsar o disciplinar a un hermano, pero hay un propósito también, que es rescatarlo y restaurarlo. No solo es para mantener la pureza doctrinal, como dicen algunos, o la pureza de la vida, sino el propósito de la venida de Cristo al mundo fue para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Y a veces perdemos de vista esto, y a veces tenemos una actitud de orgullo o hasta de incredulidad o de indiferencia, como que el mundo no nos importa, pues solo la iglesia somos nosotros, y al ver que predicamos y casi nadie se interesa, pues eso trae cierto desánimo, cierta incredulidad, y a veces perdemos la preocupación, la carga, el amor y la compasión por las almas. Pero es cierto que Jesús murió por todos, por las almas que están
allá afuera, por el mundo, por los que están perdidos. Y la iglesia somos un cuerpo de gente que ha salido del mundo, ya sea de una situación extremadamente pecaminosa o de una situación religiosa, pero al final de cuentas mundana. La iglesia es solo un cuerpo que se ha separado del mundo para seguir a Cristo y que quiere vivir para Cristo y que está ocupándose cada uno de su propia salvación con temor y temblor. Y lo que une a la iglesia debe ser seguir a Cristo. No, lo que nos une no es qué tan puros o santos podemos ser o qué tan recta tenemos los dogmas. No, el enfoque de reunirnos y de animarnos es para andar en la luz, seguir a Cristo y ser luz al mundo perdido, que también Cristo murió por él, y salvar a cuantos se pueda, a los más que se pueda. Yo sé que estamos en una época que la mayoría de la gente no se va a salvar, como he dicho, estamos en el invierno, y también sé que son pocos los que se salvan, pero salvar a tantos como se pueda. Bueno, entonces vamos a adentrarnos al tema de la disciplina o la excomunión. Vamos a leer las palabras de Cristo para comenzar y después abordaremos otro tema, otros pasajes. Dice así, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos a detenernos allí. Mucha gente usa el versículo 15 en cierta forma que piensan que su idea de santidad es que nos estemos atacando los unos a los otros como hermanos. Y que mira, si te sales de la rectitud así bien indefectible, bueno, te voy a amar tanto que te voy a ir a reprender. Y entonces todos se están mirando los unos a los otros, buscando faltas y buscando corregir al otro hermano, buscando arreglar a los demás, poniendo a los demás bajo un microscopio. Y hay iglesias y personas que piensan que esa es la lucha y que eso es lo más espiritual que se puede hacer y que eso es el amor. Y dicen que se amonestan a los unos a los otros, como dice la Biblia, exhortándose unos a otros cada día. Eso no quiere decir exhortarse los unos a los otros. Exhortarse quiere decir animar. Cada día, dice, más cuanto veis que aquel día se acerca. No porque quiero ser estricto y ahora te arreglas y tienes que ser como yo digo. No, sino pararme a tu lado, asegurarte que estoy orando por ti, ser fiel en ser tu amigo, tu hermano, y que si estás caído, en vez de patearte, ir y darte una mano. La Biblia habla de un amigo más cercano que un hermano. La gente en el mundo, en la sociedad, piensa que un hermano es gente con la que pelea, porque muchas veces los hermanos pelean, pero así no debe ser. Pero aún hay hay amigos que dicen que son más cercanos que un hermano. Un hermano verdadero, un amigo verdadero. La idea de la iglesia es alguien que está junto a ti como amigo, amigos que trabajan juntos, caminan juntos, viven juntos. No un montón de jueces buscando faltas en el otro. El problema es cuando estamos mirándonos a nuestro propio ser, me refiero no en orgullo, sino cuidando nuestra propia salvación, ya tenemos las manos llenas. Y casi no tenemos tiempo de mirar a otros. Pero si dejas de mirarte tu propia salvación y empiezas a mirar a los otros, entonces es fácil que puedas ir alrededor
y señalarle las faltas a todos tus hermanos y tratar de corregirlos. Pero el problema es que al mirarlos a ellos, quito el enfoque de mirarme a mí y al rato va a ser más difícil mirar mis propias faltas. Y cuando hay un hermano que quizás está durmiendo o está debilitado o quizás sí cometió una falta, la idea es ir y ofrecerte a ser su amigo y levantarlo. De eso se trata la iglesia. Entonces el propósito de esto dice, si tu hermano peca contra ti, dice si peca, no si hizo algo que te molesta, no si estás en desacuerdo con él, no si no comprendes lo que él está haciendo, no si quizás tiene una falta que la Biblia no describa exactamente como pecado. Mira, si realmente somos honestos y seguimos a Cristo, en general sabemos cuando pecamos. Y hay poca necesidad de que alguien más me diga que estoy pecando, porque yo sé que estoy pecando. El problema es si estás mirando tanto a otros, cuando el pecado entre a tu vida, estás tan ocupado mirando a otros que no puedes ver el pecado en tu propia vida. Y ahí es cuando quizás entra el ir y hablar con tu hermano. Estás tan ocupado preocupándote por otros que no te ocupas de ti mismo. Y de esto se trata el corazón de mucho esto. Porque si estás caminando con el Señor y sigues las enseñanzas de Cristo y quieres hacer lo correcto y mantienes tus ojos puestos en Jesús y la batalla está rugiendo a tu alrededor, quieres hacer lo correcto. Quieres hacer lo correcto. Por eso has dejado tu familia, por eso has perdido tus negocios, por eso has pagado un precio para ser parte de la iglesia, porque tú quieres la verdad. No necesitas una niñera. La mayoría de nosotros, cuando empezamos a seguir a Cristo, nadie estaba ahí encima de nosotros señalándonos nuestras faltas. Nosotros buscamos y tomamos decisiones solos, sin ayuda de nadie. No había nadie obligándonos a seguir este camino. Quisimos seguirlo, escogimos seguirlo. Y hemos tenido que aprender muchas de estas cosas por nosotros mismos. Y es uno de los problemas que tengo con algunas personas. A veces quieren que las escuche, que haga lo que ellos digan. Y yo me pregunto, bueno, ¿dónde estabas tú hace 20 años, hace 20 y tantos, cuando yo empecé a seguir a Cristo y todos pensaban que yo estaba loco? Y toda mi familia estuvo contra mí. Y yo rogaba que Dios mandara a alguien a enseñarme. ¿Tú no estabas ahí para enseñarme? No estabas. Y ahora quieres que yo te haga caso y te obedezca. Pero tenemos que hacer esto por nosotros mismos. Ocúpate de tu propia salvación con temor y temblor. Porque así es como llegaste hasta donde estás. No porque alguien te obligó, sino porque tú querías. Pero bueno, dice, si a tu hermano peca, es decir, si hay alguien que está pecando de manera evidente, flagrante, con un pecado que la Biblia menciona, como digo, no solo que estás en desacuerdo con él, no solo que no entiendes algo que está haciendo, no solo que te molesta algo que hace, no solo que observas alguna falta de virtud en su vida quizás, sino que comete un pecado. ¿Qué tienes que hacer? Dice, ve y habla con él, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Tienes que ir y reprenderle en privado, reprenderlo.
Y luego dice, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Toma 2 o 3 testigos. ¿Cuál es el propósito de que haya 2 o 3 testigos para que conste toda palabra? Bueno, vamos a Deuteronomio. Sin perder esta cita, vamos a Deuteronomio para ver por qué Jesús habla de esto, de 2 o 3 testigos, y ver lo que significaba ser un testigo. Va a ser Deuteronomio, capítulo 17. Perdón, 17 da una cita, pero quiero ir al 19. 19:15 de Deuteronomio. Y Jesús está tomando esta cita de la ley, de la Torá, para apoyar su punto. Dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Estamos hablando aquí en la ley de Moisés acerca de llevar a alguien ante un juez. ¿Cuántas veces tú has tenido que ser testigo frente a un juez? No muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo serio. No es algo así a la ligera que, ahora de pronto te llevo al juez y ya. No, porque no funciona así. Desde el primer paso, ni siquiera podrías comenzar primero. Es más, ni siquiera puedes ir con el juez. Primero tienes que ir con un abogado y a consultar al abogado. Y puede ser que el abogado te diga, no, mira, eso no funciona. Solo estás molesto con una persona, pero no hay cómo fundar tu caso. Y te van a rechazar. Ni siquiera puede llegar allí. Pero bueno, quizás encuentre un abogado que diga, mira, vamos a construir un caso para que sí puedas demandar a tu enemigo. Y a ver qué le sacamos. Y luego hay que ir con el juez. Y hay jueces que dicen, no, ni siquiera voy a echar un vistazo a esto. Y si el juez finalmente sí decide echar un vistazo, ahora sí hay un caso. Entonces dice aquí, dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mira, cuando a una persona otra le cae mal, puede decir, bueno, voy a hacer una acusación. Pero ni Moisés ni Jesús aceptan una acusación por un solo testigo. Es decir, tiene que haber 2 testigos, por lo menos, que vieron a esta persona pecar. ¿Y sabes qué? Que si los 2 testigos no están de acuerdo entre sí, el caso se derrumba. Es algo serio. Estos testigos tienen que estar de acuerdo. Contra Jesús trataron de encontrar testigos falsos, pero dice la Biblia que no concordaban sus testimonios. Entonces, ni siquiera podían crucificar a Cristo porque los testigos ni siquiera concordaban. No eran testigos de una ofensa. Eran gente que pusieron ahí porque odiaban a Jesús y tenían envidia de él. Jesús dice que para que conste toda palabra, aquí dice se mantendrá la la acusación, se establecerá. Se necesitan 2 testigos que digan, sí, esto es lo que sucedió, yo lo vi cometer este pecado. Ahora, verso 16. Vamos a mirar verso 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán
delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Los dos serán traídos ante los jueces, ante los sacerdotes que hubiere en aquellos días. No con el sacerdote que me gusta o con el juez que me cae bien, no con el juez que va a estar de acuerdo conmigo, no, con el que estaba allí puesto por Dios. Que sirvan en aquellos días. Verso 18. Y los jueces inquirirán bien. Mira, esto no es algo a la ligera. No es algo que tomar a la ligera, que de pronto decidimos que así fue y ya. Pero la mayoría de las expulsiones así suceden. Solo es un grupo de gente que están en desacuerdo y dicen, vamos a separarnos. Pero esto es algo serio. Inquirirán bien, dice, los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando la Biblia habla de ojo por ojo y diente por diente, no es porque alguien me cayó mal o me hizo algo mal y ahora ahora te voy a quitar el ojo así de manera personal. No, así no era la Torá en el Antiguo Testamento. Era llevar el caso frente a con testigos, con 2 testigos por lo menos. Ir ante los jueces y entonces establecer bien el asunto. Y fíjate que si el testigo era falso, si alguien quería acusar a otro de impiedad y el caso resultaba falso, dice, no le compadecerás y le harás a él como él pensó hacer a su hermano. Es decir, si yo te acuso de que estás en pecado, y resulta que eso es falso, si digo que has hecho algo digno de castigo, digno del infierno, digno de ser excomulgado, y resulto estar equivocado, la justicia que yo quería que cayera sobre ti, tiene que recaer y recaerá sobre mí. Va a recaer sobre mí. No quizás, no tal vez, no si el Señor tiene misericordia, no. Dice, y no le compadecerás. No muestres misericordia, ojo por ojo, diente por diente, cabeza por cabeza, pie por pie, mano por mano. Esto no es un juego. No es algo con lo que podamos jugar. Por eso, cuando han venido aquí algunos queriendo excomulgar a alguien por algo de lo que ya estaba arrepentido o por algo que no era un pecado, yo les he dicho, mejor, entonces vamos a excomulgarte a ti. Porque es algo serio. La excomunión. En círculos muy estrictos, que son muy estrictos en la excomunión, solo porque no guardaste sus reglas personales o de la iglesia que decidieron en un concilio, en un libro de reglas, o solo porque no están de acuerdo, esa excomunión la hacen con su propia autoridad, no con la autoridad de Dios. Y usan la Biblia, pero lo hacen de su propio corazón. Yo fui excomulgado de la iglesia menonita porque yo creía que teníamos que ser libres de predicar cualquier día y a cualquier hora. Y ellos pusieron una regla sobre eso. Y traté de obedecer su regla, pero llegué al punto de decidir
si quería creer a sus reglas o si quería creer lo que sabía que era lo correcto. Y entonces dije, no puedo seguir con esto. Y fui excomulgado. ¿Qué significa esto? Excomulgado. ¿Qué significa excomulgar al final de cuentas? Excomulgar es sacarte de la comunión de la iglesia de Cristo. Es decir que ya no eres y que ya no te queremos en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen que puedan salvarse sin ser parte de la iglesia? No te puedes salvar sin estar en comunión con hermanos. O sea, en otras palabras, la excomunión no se trata de que, bueno, estas son las reglas de nuestra denominación, te expulsamos de aquí, pero bueno, pues puedes irte a otra iglesia y ahí vas a estar bien y te vemos en el cielo, de todas formas. Las cosas no funcionan así. La excomunión es excluirte del cuerpo. Después de que fui excomulgado, uno de los obispos vino a verme y me dijo, mira, estoy preocupado por ti y quiero decirte que te tienes que arrepentir. Y yo le dije, bueno, dime de qué me tengo que arrepentir. Y él dijo, bueno, solo tienes que arrepentirte. Yo le dije, está bien. Le dije, gracias por venir y mostrar preocupación, pero quiero hacerle una pregunta, obispo. Mire, hermano, quiero que me mire a los ojos y me responda esta pregunta. ¿Voy a ir al infierno si no me arrepiento? Míreme a los ojos y dígame, por amor a mi alma, que voy al infierno. Y agachó la mirada y empezó a hablar entre dientes y dijo, bueno, realmente no puedo decidir eso. Mira, es difícil, solo arrepiéntete y regresa con nosotros. Y yo le dije, no, obispo, respóndame, míreme a los ojos y dígame que voy al infierno. Volvió a agachar la mirada y no podía decir nada. Y yo le dije, le voy a decir por qué no creo que estoy excomulgado. Porque ustedes tampoco creen que estoy excomulgado. No lo creen. Una excomunión. Cuando tú eres testigo y votas a favor de excomulgar a alguien, lo que estás diciendo es, esa persona ha pecado con un pecado digno del infierno, como en 1 Corintios 5, y yo soy testigo de que pecó de esa forma. Y es más, yo me pararía delante de Dios y adelante de Dios testificaría, Dios, este hombre no merece entrar al cielo. Y pondría mi sello de testimonio y lo saco de la iglesia. Bíblicamente hablando, una excomunión es algo mortalmente serio. No es algo que se puede hacer a la ligera. No es algo que vamos a excomulgarlo porque ya no estamos de acuerdo. No, es algo mortalmente serio. La mayoría de las iglesias ni les preocupa nada, son indiferentes y tienen gente ahí que vive en pecado, que de manera voluntaria, consciente y abierta, premeditada, cínica, están pecando y muchas veces no les expulsan. Pero igual los círculos estrictos, de la misma forma cínica, toman la excomunión en una forma tan indiferente y tan ligera como los que no la practican. Y es triste. El apóstol Pablo usa un lenguaje que dice entregarlos a Satanás. Entregar a alguien a Satanás, lo dice 3 veces. O sea, excomulgar a alguien es decirle a Satanás, mira,
aquí está esta persona y te la entregamos. Y aún ahí el fin es con la esperanza de que dice que sea salvo en el día del Señor. Que su carne sea destruida y su espíritu se salve. Es decir, todavía esperando que llegue a arrepentirse y a salvarse su espíritu en el día del Señor. Vamos a regresar a Mateo. Ahí nos quedamos en que la necesidad de los testigos para que conste toda palabra. Bueno, dice, si realmente peca, tú vas y habla con él. Si no te oye, tomas 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Es lo que acabamos de ver en Deuteronomio y es lo que debe pasar. 2 personas dispuestas a afirmar que han visto el pecado cometido y que todo hecho se confirma, que no hay pregunta, que no hay duda, que no hay contradicción entre los testigos y están de acuerdo en lo mismo y dicen lo mismo. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. La iglesia. Dilo a la iglesia, al resto de los hermanos. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dilo a la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Saben? Cuando fui excomulgado por la iglesia menonita, votaron, en la iglesia votaron. Yo me sorprendí porque la noche anterior había hablado con el ministerio y parecía que de verdad me habían escuchado. Y esa noche me fui a dormir pensando, qué bendición estos hermanos, me escucharon. Y al otro día me encuentro con la sorpresa de que voy a ser excomulgado. Y pude yo levantar un disturbio en la iglesia, pude haber dividido la iglesia, pero no lo hice. De hecho, más bien, yo sentía que era una bendición. Y entonces entro y me avisan que iba a ser excomulgado. El obispo leyó algo que decía, la vida de David es totalmente irreprensible, excepto porque no se sometió a nuestra regla, lo cual lo convierte en insubordinado y rebelde. Y había más cosas. Y me dieron la oportunidad de pararme y decir algo. Yo me levanté, tomé la Biblia y en ese tiempo les dije, por 25 años he tratado de seguir este libro. Empecé a seguir a Cristo y a creer y a vivir este libro. Me ha costado mi esposa, mis hijos, mis padres, mi negocio, mi reputación y todo lo que amaba en este mundo me ha sido quitado. Y ahora me están diciendo que tengo que creerles a ustedes antes que a este libro. No puedo hacerlo. Y me fui. No llamé a nadie, no hablé con nadie, no provoqué ninguna división. Podía levantar un disturbio, podíamos quemar el lugar. Pero me salí simplemente. Uno de los más ancianos se levantó y dijo, obispo, esto no es correcto lo que acabamos de hacer. Y el obispo le dijo, bueno, si eso opina usted, váyase también. Y votaron. Y el voto fue unánime. Todos votaron, todos levantaron la mano en acuerdo unánime. ¿Pero por qué? Porque la iglesia no se atrevía a decir, voy a ir en contra de ustedes. Porque ¿sabes qué hubiera pasado? Si hacían eso, también hubieran sido excomulgados. Entonces, por temor al hombre, nadie se levantó y dijo, estoy en desacuerdo.
Porque no tenían sinceridad acerca de este asunto tan serio. Toda la iglesia fue unánime, fue voto unánime, de acuerdo con ellos o según ellos. Muchos me llamaron y me dijeron, hermano, no debía haber votado de esta forma, lo siento, perdóname, pero lo hice. Mi punto aquí es que la excomunión no se trata de un grupo de gente que se levante y se rebele. Como dije, yo pude haberme rebelado y levantar. Gente de la comunidad que no era creyente me llamó y dijeron, qué mal estuvo eso, quisiera hacerles algo. Y yo les dije, no, está bien, perdonémosles. Son amigos y he aprendido de esto. La excomunión no es solo para apoyar a tu iglesia o a tu denominación, es para la salvación de un alma, de un hermano que está pecando con un pecado de los que no entran al reino de los cielos y que no se ha arrepentido de él. Un amigo verdadero está contigo. Cuando tienes a un hijo enfermo, ¿cómo lo tratas? ¿Lo alejas? ¿Lo sacas de tu casa y dices, oye, no, pues no vas a comer aquí porque no vayas a contagiar a tus hermanos? No, nadie hace eso, ¿verdad? Se necesitaría ser inhumano para hacer eso. De la misma forma, cuando un hermano comete una falta, pero está arrepentido, o está tambaleando, o está débil, pero quiere seguir al Señor, ¿qué debe hacer la iglesia? Acercarse a Él, apoyarle. ¿Qué hizo Jesús con los enfermos? Tocó a la gente que eran intocables, sanó, y ellos sabían que le importaban. ¿Sabes? El 99% de la preocupación que la gente tiene supuestamente por el alma de otra persona es egoísta. Les preocupan sus doctrinas, les preocupa su denominación, su reputación, les preocupa que vas a contaminarnos aquí. No te aman, solo están ofendidos y entonces quieren venganza. Es lo que sucede tristemente con muchas excomuniones. Pero los hermanos verdaderos se preocupan por el cuerpo, como un padre por sus hijos enfermos. Vamos a Tito capítulo 3. Versículo 9. Dice Tito 3, 9 y 10. Dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuál es el fundamento para excomulgar? Bueno, quería leer hace rato en Tesalonicenses, ya no lo leí, pero igual Tesalonicenses 3, nada más lo cito, 2 Tesalonicenses 3, 5 y 6, dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y luego ya dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
Y luego ya empieza de que algunos hermanos no querían trabajar. Y es cuando dice Pablo que el que no trabaja no coma. Pero el fundamento de la excomunión o de la disciplina es el verso 5. El amor de Dios y la paciencia de Cristo. Si no hay amor ni paciencia, la excomunión se convierte en algo hueco. Bueno, pero quería leer ese antes, pero vamos a Tito, capítulo 3, 9, el que leí hace rato, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Está hablando de gente que quiere estudiar bien profundo la teología o la doctrina, o que quiere descubrir un hilo negro y demostrar que todos los demás están mal, o que quiere hacerse como que es un gran profeta, un ungido, alguien que te va a señalar tus pecados, o alguien así, no sé, que está más elevado que tú. ¿Y qué debemos hacer con esa gente? Evitarlos. Cuestiones necias, controversias, genealogías y contenciones y discusiones que son vanas y sin provecho. Verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Sabes cómo detener a alguien que causa divisiones y que está con algo controversialmente? Que está sembrando discordia entre hermanos y que ahí anda con ideas o no sé. ¿Sabes cómo detener? Dice, evita, dice, deséchalo después de 2 amonestaciones. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo detenerlo? Simplemente no lo escuches. Simplemente dile, no quiero escucharte. Es tontería lo que estás hablando. Es una estupidez. O sea, no le dices, oye, mira, oye, no, mira, no te vamos a escuchar porque este es un tema así, delicado. No. Si viene solamente para sembrar discordia con algo que es muy controversial, o quizás acusando a un hermano, pero de algo que ni siquiera es evidente, que no se mira y que es controversial, que podría traer contención. ¿Sabes cómo se evita? Deteniéndolo. ¿Sabes? La mayor parte de las divisiones en la iglesia no son causadas por un pecado en sí. Son causadas por tonterías, por contenciones, discusiones vanas. Yo quiero ser el Moisés. Yo quiero ser el hombre que oyó de Dios. Yo quiero ser así como Coré y su séquito, como Aarón y María, que dijeron, no. Yo quiero subir ahí a predicar. Yo quiero ser un gran predicador. Y eso es lo que causa divisiones. Más que un pecado de otro tipo. ¿Saben? Pensando, mucha gente, sobre todo en círculos estrictos o hasta carismáticos o de otro tipo, quieren ser profetas según. Pero ¿sabes? Los hombres en la Biblia a los que Dios les habló, que eran profetas, empezando desde Noé, no tenía un mensaje tan específico así, solamente era un pregonero de justicia y avisaba del juicio. Era un mensaje muy poco atractivo. El juicio viene. Todos sabemos que el juicio viene, todos lo creen. Pero Noé escuchó a Dios. Dios le dijo que construyera un arca. Ese fue un profeta. Piensa en Jonás, profeta, en la ciudad de Nínive, diciendo, Nínive va a ser destruida. Solo fue y lo hizo.
No había así mucho espectáculo. Aquí viene un profeta. No lucía así. Solo era un hombre con un mensaje tonto para la gente. Quizás piensa la gente, no, un profeta es alguien tremendo así. Pero no. Un profeta, un verdadero profeta, la mayoría de la gente piensa que no tiene nada que decir bueno. No lo escuchan. Y así es con la iglesia. Menospreciada por el mundo, rechazada. Su mensaje es poco apreciado. Es algo serio. Es algo serio. Saben, yo crecí en una iglesia donde la disciplina de la iglesia casi no se practicaba. Y lo único que les importaba era, bueno, pues que pusiera ahí sus diezmos, sus ofrendas. Una excomunión solo era una ofrenda menos. Y después estuvimos con los grupos estrictos que tenían reglas. Y tratando de entender todo esto, tratando de seguir a Cristo, hemos encontrado que la excomunión sí es bíblica, pero es algo raro que suceda. Cuando recién comenzó la iglesia y había gente que salía de nosotros, no sabíamos si excomulgarlos y entregarlos a Satanás o no. Hemos visto que no es necesario. Si salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y hemos reservado casi la excomunión para alguien que está causando tanta división o problemas que la iglesia tiene que llegar a un común acuerdo y decir, esta persona tiene que irse de aquí. Pero no sucede tan a menudo. Cuando alguien va a pecar, generalmente no quiere estar cerca de la hermandad. El menos lugar donde quieren estar es con hermanos, cuando alguien va a pecar. En general, hemos visto que el predicar la cruz y el tratar de seguir a Cristo ha sido una buena manera de mantener la pureza de la iglesia y dejar que cada quien tome sus propias decisiones sin poner reglas. Y si alguien decide irse, es libre para irse. No le vamos a excomulgar, ni a entregarle a Satanás, ni nada por el estilo. Y esto ha resultado efectivo. Y tratar de restaurar a aquellos que están débiles. Aún así, a veces hay pecado escondido, a veces hay lugar que la excomunión tiene que suceder. Pero no es tan común. Si simplemente dejas a la gente tomar sus decisiones, ya es todo. Algunos me han dicho, no, es que hasta los dejas pecar. No los dejo pecar. Los dejo tomar sus decisiones. Y aun si pecan, estamos aquí por si estás arrepentido. Y si te quieres ir, te dejamos ir. Vamos a regresar a Mateo 18 para terminar ya el pasaje. Mateo 18, nos quedamos en el versículo 18. Dice, bueno, ya después de que decía, tenle por gentil y publicano, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las iglesias que ponen reglas y que hacen reuniones o concilios para definir sus reglas se basan, entre otros pasajes, en estos versículos y dicen, mira,
Aquí dice Jesús que si nosotros en la tierra atamos algo, nos ponemos de acuerdo, ponemos una regla o desatamos, tenemos casi la capacidad de poner reglas y de perdonar o de no perdonar al hermano. Y que eso Dios lo va a respaldar desde el cielo. Bueno, el verso 20, que es el contexto inmediato siguiente, habla acerca de la oración. Permíteme preguntarte acerca de la oración. ¿Piensas que la oración es torcerle el brazo a Dios para que Dios cambie de su manera de pensar y te conceda lo que tú quieres? Que lo que tú quieras, así como un genio de la lámpara maravillosa, y te pones a orar y a orar y a orar, órale, ahí Dios te lo da. No, la oración no es así. Y las veces que Dios concedió cosas buenas en respuesta a la oración, fue no solamente porque Él es bueno, sino que en muchas ocasiones fue para juicio de ellos. Y el ejemplo clásico de esto es cuando los israelitas querían carne y le rogaron, oraron a Dios pidiendo carne, y Dios les dijo, les voy a mandar carne de codornices hasta que les salga por las narices. La oración no es torcerle el brazo a Dios. La oración es cuando mi voluntad se rinde a la voluntad de Cristo, cuando me someto a Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. Y en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, la oración verdadera es someterse a Dios. Es lo mismo con la iglesia, con el atar y desatar. Cuando la iglesia reconoce lo que Dios está haciendo, lo que Dios está operando, y se somete a ello y actúa en esa dirección aquí en la tierra, Dios lo respalda desde el cielo. No que Él, es decir, para nada quiere decir que Él va a apoyar lo que decidamos en un concilio, las reglas, o que si perdonamos a un hermano, no perdonamos. Es Dios el único que tiene potestad de perdonar. No, cuando 2 o 3 estamos alineados con la voluntad de Dios, y ahí está en medio de nosotros Jesucristo mismo, entonces allí se establecen las cosas, ahí está el poder de Dios. No que se reúne un grupo de gente rebelde y ahora quiere hacer algo, no. Y justo en el contexto de la excomunión y de esto, de atar y desatar, el contexto inmediato siguiente, vamos a leerlo, verso 21, dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es la misma conversación de Jesús, es el mismo contexto, continúa. No hubo una división, no hubo un cambio de tema, ni tampoco hubo un paréntesis, ni tampoco hubo otro suceso que interrumpiera la conversación, no. Y en el verso 23 empieza, por lo cual el reino de los cielos es semejante, bla, 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 bla. Ya sabemos la parábola, es una bendición leerla, pero ya no me da tiempo. Habla de este siervo que fue perdonado por el rey, pero luego no quiso perdonar a su consiervo una deuda muchísimo más pequeña, y fue echado a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y termina diciendo Jesús, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La excomunión es bíblica. Debe hacerse cuando hay un hermano que quiere estar aquí, pero que está en pecado. Un pecado digno del infierno, de los que la Biblia, las listas que hay en la Biblia, y que no hay arrepentimiento. Pero también el perdón debe practicarse y debe reservarse hasta el último recurso. Es algo muy raro. No es algo para ser tomado a la ligera. Debe haber testigos, debe haber el procedimiento que se explicó hoy, debe haber misericordia, amor,
Y debe ser por un pecado de por medio, no por algo ligero. Después de haber seguido los 3 pasos, primero tú, luego los testigos, luego la iglesia. La religión, la iglesia nominal ha distorsionado tanto las cosas, ya sea los que no practican para nada la disciplina o los que lo hacen a cada rato sin razón bíblica a la ligera. Sí hay un lugar para la disciplina, pero no debe tomarse a la ligera. La excomunión es tomar un caso serio e inquirir bien y para poder excomulgar a alguien tenemos que saber que meteríamos las manos al fuego por decir que es verdad que lo vimos pecar. Es fácil enredarse en cosas religiosas y en ideas, pero hay que ser cuidadosos. Esto es algo que debe tomarse con sobriedad, con seriedad. No es algo que las emociones puedan dirigir. Lo tiene que dirigir el Espíritu de Dios, nuestro raciocinio sujeto al Espíritu de Dios. El remedio, la esperanza es andar en la luz, teniendo comunión unos con otros. Esa es la meta. Si podemos caminar juntos aquí, podremos caminar juntos en la eternidad. Que Dios nos dé discernimiento en este asunto. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.